Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿vieron qué lindo lo que les traje esta vez? Hermoso, hermoso, muy rápido de hacer, muy fácil aunque parece difícil, pero yo les aseguro que es mucho más fácil de lo que ustedes creen. Se construye en 3 pasos. Primero se construye lo que viene a ser la parte, digamos, del escote, después se nivela el tejido y una vez que está nivelado le hacemos lo que viene a ser la parte final, digamos, de acuerdo al largo que ustedes quieran, si lo quieren a la cadera, lo quieren a la cintura, lo quieren más largo, en fin. Esas son las 3 partes, pero yo les aseguro que es tan ameno, a mí me resultó sumamente divertido hacerlo, muy fácil, si siguen todas las instrucciones es sumamente fácil. Esta es la lista de materiales: una aguja número 4,5, cinta métrica, un par de marcadores de puntos, una tijerita, obviamente una aguja de tejer lana para esconder después las hebritas, y material que, como suele suceder, que yo utilizo algodón 8,6. En esta ocasión un color verde agua hermoso, hermoso. En el que les acabo de mostrar es un color lila con crudo. En este caso va a ser este color verde agua con crudo también. La medida es para un ML, pero eso yo ahora les voy a explicar cómo ustedes lo pueden adaptar a su tamaño. Veo que en otros videos que hay musculosas similares no les terminan explicando eso, y eso a mí, saben que me molesta bastante. Yo les voy a explicar con un dibujo cómo hacer para que ustedes lo puedan hacer a su tamaño. Como ya las que me conocen saben que dibujando soy un desastre, pero me parece mejor mostrárselos en un dibujo. Miren, la cabeza, cuello, el busto y obviamente los brazos, ¿sí? No hace falta que explique mucho. Nosotros vamos a hacer un escote en V, ¿sí? Ustedes se fijarán hasta qué altura lo vamos a hacer. Pero como el escote va con tiras, no vamos a tomar la medida desde el hombro, no. Lo vamos a tomar desde, miren, yo acá, pónganle, tenía el corpiño, ¿sí? Supónganse que este es el corpiño, sutién, o como ustedes lo conozcan. Entonces, desde donde comienza el sutién o corpiño hacia donde yo quería que mira, esa es la medida que yo tengo que tomar, obviamente multiplicada por 2. Muy bien, ven, quiero que noten, acá comienza el bretel de mi corpiño, sutién o como sea. Toman su centímetro y toman la medida hasta donde ustedes quieren que sea de profundidad el escote. En mi caso fueron 15 centímetros. ¿Estamos? Obviamente tienen que después sumar 15 más 15. Y va a tomar esta forma. ¿Eso por qué? Porque después le vamos a agregar breteles, que esos van aparte. Muy bien. Continuamos. Pero si los 15 centímetros, a mí los 15 centímetros me dieron exactamente 20 puntos. Entonces, los 15 centímetros me representaron 20 puntos. Entonces yo tenía que poner por 2, 40, más 2, 42 puntos en total. ¿Está? Espero haber sido totalmente clara en la explicación. Es muy sencillo, es toda la medida que tenemos que tomar, al menos por ahora. Y comenzamos con nuestras franjas. Ya les digo, es con aguja número 4,5, yo se los había dicho. Muy bien, continuamos. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro nudo deslizado, como siempre.
y vamos a poner la cantidad de cadenas, que en este caso son 42. Sencillamente ponemos nuestras cadenas. Entonces pongo mis 42 cadenas y volvemos. Muy bien, acá puse 41 cadenas. ¿Por qué 41? Muy sencillo. Ahora voy a subir con 1, 2 y 3, que es lo mismo que hacer 42 más 2 de subida. Hago una lazada y en la 41 voy a hacer mi vareta. Y ahora voy a hacer, y ahí ya tengo 2 varetas. Ahora voy a hacer una vareta en cada cadena. ¿Estamos? Entonces, fíjense que en esta ocasión subí con 2 cadenitas. Pueden ser 3 cadenitas, no hay problema. En las próximas hileras van a ver que no hago más cadenas de subida. A partir de ahora vamos a empezar a practicar otro tipo de falsa vareta, al menos en este tejido. Muy bien, entonces vamos haciendo varetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varetas. Vamos a hacer 20. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los primeros 15 centímetros que dijimos, ¿sí? Así vamos haciendo nuestras 20 varetas. Si a ustedes les dio 22, 30, eso fíjense, de acuerdo al tamaño de cada uno, al escote que quieran. A lo mejor a ustedes les gusta un escote muchísimo más pronunciado, eso queda en ustedes, pero yo les digo cómo adaptarlo a la medida que ustedes quieran, pero lo tejo a mi medida. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10. Entonces hago mis 20 varetas y les muestro cómo continuar. Algo que también les puede ayudar es que las tiras de nuestros breteles también, si los queremos hacer un poco más largas, también influiría en la caída, digamos, del escote. Eso también tómenlo en cuenta. Pero básicamente con esta medida que yo les dije está suficiente. Muy bien, entonces ahora a partir de acá, o sea, a partir del próximo punto, fíjense si les quedó muy chiquito el próximo, vamos a ir haciendo nuevamente una vareta por cada cadena, con lo cual deberíamos tener 20 varetas, independientemente del aumento. Independientemente de este aumento, tenemos que tener 20 para un lado y 20 para el otro. Entonces, sigo hasta el final y nos volvemos a ver. Muy bien, 19 y acá llegué a la número 20. Y así ya tenemos prácticamente formado nuestro escote. Si ustedes quieren, pueden probar que la medida sea aproximadamente la que ustedes tomaron y les queda bien. ¿Estamos? Recuerden que acá va su cuello y acá va su busto. Muy bien, ahora acá viene algo distinto. No, repito, no vamos a hacer cadena de subida, no. Vamos directamente a girar el tejido y vamos a meter la aguja acá donde hacemos nuestros primeros puntos, ¿sí? Ahí. Sacamos, tomamos hebra y hacemos un medio punto, así, normal. Acuérdense que sin cadena de subida. Muy bien, ahora, ¿ven estas 2 hebritas? Bueno, esta segunda de acá es la que nos interesa. Vamos a meter nuestra aguja, tomamos hebra, sacamos
y hacemos otro medio punto sobre el primer medio punto. Y ahí está formada nuestra primer vareta, falsa vareta. Un medio punto sobre otro medio punto. Tomamos la lazada y hacemos varetas normales, de acá en más, todas varetas normales. Si ustedes notan, acá tienen la vareta, la falsa vareta. Ahora, en esa falsa vareta vamos a poner, miren, acá, este es el primer medio punto, acá en este segundo medio punto, ahí es donde vamos a unirnos cuando demos la vuelta al tejido. Entonces ponemos un marcador de puntos y solucionado. Ven que no les queda hueco, no les queda nada, queda perfecta. No les queda ningún hueco, nada, nada, nada. Muy bien, entonces vamos a hacer varetas. ¿Cuántas? Es sencillo. Miren, si en la primera hilera hicieron 20 puntos o 20 varetas y a su vez hicieron un aumento de 2, van a tener 22 varetas antes del agujerito que les quedó de por las cadenas. Entonces hasta acá van a ser 22. En la próxima hilera serán 24, en la próxima 26 y así la progresión. Vamos a ir aumentando de 2 en 2 por hilera. Entonces, a mí me gusta ir contando como para chequear que no me falte ningún punto, pero independientemente de eso, ustedes tomen nota que en esta hilera deberían tener 22 puntos antes de llegar al aumento. Entonces, hago mis 22 puntos y les muestro cómo hacer el aumento. Que de ahora en más es exactamente igual todas las hileras. Bueno, ven, acá ya estoy en la número 22. Tengo ya mis 22 varetas de este lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el hueco del aumento? Fácil. Dentro del mismo hueco, sin pinchar nada, hacemos 2 varetas, 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Así les tiene que quedar. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Y ahora hay que hacer el recorrido de este otro lado, donde también deberíamos tener 22 varetas. Eso sí es que están haciendo la cantidad de puntos que estoy haciendo yo. Entonces hago mis 22 varetas y les explico nuevamente cómo iniciar la siguiente vuelta, que va a ser idéntica a esta, pero agregándole 2 puntos más. Bueno, acá estoy llegando a la cadenita de inicio. Entonces pincho ahí para hacer mi vareta número 22. Ahí estamos, mi vareta número 22 de este lado. Entonces giro el tejido, acuérdense, no hace falta hacer cadena de subida. Y ahí mismo, en ese mismo primer punto, hacemos un medio punto normal. Y después, tomando la hebrita de más hacia la izquierda o la segunda hebrita, metemos la aguja y hacemos otro medio punto sobre ese punto. Muy bien. Entonces acá vamos a poner otro marcador. Miren, vamos a ponerlo ahí. ¿Ven? Ponemos el marcador. Y en este caso elegí uno rojo.
Porque para recordar que en este punto rojo es donde voy a hacer el cambio de color. Y por más que no haga cambio de color, es donde tengo que hacer para ir subiendo la hebra vieja. Ya lo van a entender cuando lleguemos a ese momento. Muy bien, entonces acá hice 1, hacemos 2 y así hasta llegar al centro, donde tenemos que hacer, a las cadenitas donde tenemos que hacer el aumento, y para eso deberíamos tener en esta ocasión 24 varetas. Acuérdense que teníamos 20, 22 y en esta 24, y así progresivamente. Entonces hago más 24 varetas, les vuelvo a mostrar cómo es el aumento y después vamos hasta el final de la hilera. Y les digo cómo continúa. Bueno, muy bien, acá hice ya mis 24 varetas. Y bueno, es sencillo, son 2 varetas. Esto es repetir y repetir. 2 varetas. 2 varetas. 2 cadenas. Y nuevamente 2 varetas. Esto en todas las vueltas es exactamente igual. Entonces, ahora hago mis 24 varetas en esta ocasión, para esta vuelta, de este otro lado, y vuelvo con ustedes a mostrarles cómo es la cuarta vuelta. Para que tengan una idea, son 3 vueltas de varetas y una vuelta de punto red. Es todo el dibujo que necesitan saber para hacer esta musculosa. 3 de varetas y una en punto red, que ahora les explico cómo hacerla, pero es muy sencillo, es una vareta y una cadena. Pero les quiero explicar el inicio, el aumento y el final. Muy bien, nos vemos al finalizar la hilera. Muy bien, acá estoy en mi punto 24, si les molesta sacan el marcador. Y ahí en ese huequito, en esas 2 cadenitas, ahí meten su aguja y hacen perfectamente su vareta final. ¿Ven? Y queda muy bien la vareta falsa. Vuelven a girar el tejido y, como ya les mostré, ahí mismo, sin cadenas de subida ni nada, hacen un medio punto y después hacen un medio punto por encima de ese medio punto. Vuelven a colocar el marcador ahí. Así no se les pierde ni nada. Muy bien. Ahí hicimos nuestra primer vareta. Y ahora tenemos que hacer punto red. Entonces el punto red es vareta y cadena. Entonces ahí hacemos una cadena de separación. Pasamos uno sin tejer y en el siguiente hacemos nuestra siguiente vareta. Cadena, pasamos uno sin tejer, tomamos lazada y hacemos otra vareta. Cadena, lazada, pasamos uno y ese es todo el punto red. Se hace muy rápido. Muy bien. Muy bien, ya llegué hasta acá. ¿Qué sucedió? Hice mi vareta, hice mi cadena y tengo que dejar el último punto como separación, igual que veníamos dejando en los otros. Un punto de separación. Entonces, hacemos lazada, llegamos al aumento. ¿Y qué hacemos? Nuestro aumento normal. ¿Qué es el aumento normal? 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Todo en el hueco. En todas las hileras es exactamente igual la parte del aumento. Muy bien. ¿Se acuerdan que acá había quedado una última
vareta sin tejer. Y habíamos hecho una cadenita de separación. Bueno, acá tenemos que hacer exactamente lo mismo en espejo. Entonces, si hicimos una cadena antes del aumento, tenemos que hacer una cadena después del aumento. Si dejamos un punto sin tejer antes del aumento, tenemos que dejar un punto sin tejer después del aumento. ¿Está? Entonces, una cadenita de separación, dejamos uno y en este siguiente hacemos nuestro punto red. Cadena, dejamos uno, vareta, cadena, dejamos uno y vareta. Y así hasta llegar al final. ¿Y qué tiene que suceder? Tiene que suceder que justo en el último punto, o sea, en este caso, donde tengo el marcador rojo, es donde debería ser mi última vareta. Si no les dio así, chequen qué es lo que pudieron haber hecho más. Mal. Quizás en vez de haber dejado uno, han dejado dos puntos sin tejer, o quizás tejieron dos puntos juntos. Entonces, el último punto tiene que quedar exactamente en el marcador. Nos vemos ahí y les digo cómo continuar. Bueno, muy bien, ven, acá ya hice una vareta, una cadena y estoy dejando uno ahí y termino justo donde está el marcador de puntos. Entonces, termino ahí, pero voy a hacer solo una parte de la vareta, solo el primer paso de la vareta. ¿Por qué? Porque ahora viene el cambio de color. Cada 4 hileras vamos a hacer cambio de color. Son 3 de vareta y una de punto red. En el próximo color va a ser 3 de vareta y una en punto red y así sucesivamente. Recuerden que yo estoy haciendo solamente con 2 colores y les voy a mostrar cómo hacer en esta parte, cómo hacer para no tener que cortar los hilos cada vez que cambiamos de color. Claramente, si ustedes tienen más de un color, más de 2 colores, entonces ahí sí les recomiendo que vayan haciendo cortando y volviendo a iniciar con otra hebra. Y claramente si lo hacen en un solo color, este paso lo obvian. Muy bien, entonces vamos a tomar nuestro segundo color. Muy bien, acá tengo mi segundo color. Entonces, dejando una hebrita larguita, así después es mucho más sencillo de esconder, tomamos una lazada y sencillamente vamos ahí a pasar para terminar nuestra vareta con el segundo color. Vamos a sacar de acá el marcador de puntos porque lo vamos a necesitar en adelante. Ahí terminé de colocar mi nuevo color. ¿Estamos? ¿Qué vamos a hacer? Para ajustarlo, vamos a tomar la colita del color que acabamos de poner, lo vamos a pasar por la hebra que viene del ovillo y le hacemos un nudito común. Ajusten pero no aprieten. Eso es para que no se mueva. Y queda perfectamente bien tomado. Giramos nuestro tejido como hacíamos siempre, sin hacer cadena de subida. Y vamos a comenzar a tejer con nuestro nuevo color. Igual que como veníamos haciendo hasta ahora. Igual. 3 hileras solo de varetas y una de punto red. Ahora, ¿cómo recuperamos los puntos que perdimos o que no tejimos en el punto red? Es muy sencillo. Cada cadena representa un punto. Entonces tomamos lazada, vamos a hacer un punto ahí y un punto sobre la vareta propiamente dicha. A ver, ahí.
Es todo lo que tienen que tomar en cuenta. Un punto en la cadena, un punto sobre la vareta, un punto en la cadena y un punto sobre la vareta. Y así hasta llegar al aumento. Chequeen para saber que no se perdieron con ningún punto. Acá 20, 22, 24, 26. En esta deberían tener 28 justo antes del aumento. O sea, hasta acá debería haber 28. ¿Ven? Ahí. Hacen el aumento y después hacen otras 28 varetas de este otro lado. Hasta llegar al marcador. Después van a hacer otra hilera exactamente igual de varetas, donde van a tener 30 aumento y otras 30, todo en vareta, y cuando lleguen de nuevo a este marcador les muestro cómo continuar. Pero bueno, acá ya volví, ya hice las 2 hileras que les dije y ya llegué al famoso marcador rojo. Me falta ese puntito. Entonces, el marcador rojo que nos indica que de este lado tenemos los cambios de color. Acá todavía tengo, acá está la hebra con la que estoy tejiendo y la verde agua. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una lazada, vamos a ingresar ahí, que es donde tenemos que tejer nuestra última vareta de esta hilera. Y presten atención, vamos a soltar la hebra que estamos tejiendo y vamos a tomar esta de acá y la vamos a pasar de adelante hacia atrás, así flojita. Está ahí, la tomo y la paso de adelante hacia atrás. Ahora tomo la hebra con la que estoy tejiendo y la paso de atrás hacia adelante. Así. La lazada normal. Y voy a pasar todo por ahí. ¿Ven? E incluso voy a pasar por esta lazada que corresponde a la vareta. Y después tomo una nueva lazada y finalizo mi vareta. Entonces ahí que hice una vareta normal y ya dejé enganchada a esta altura, miren cómo quedó enganchadita a esta altura la hebra, en este caso verde agua. Ajusto o desajusto, ven que queda enganchada pero queda floja, entonces yo la ajusto, cosa de que no quede ni demasiado suelta ni tampoco demasiado apretada, así tampoco. La suelto lo suficiente como para que no frunza. ¿Estamos? Les voy a mostrar de nuevo, así ya lo ven, porque esto después lo van a tener que ir repitiendo las veces que sea necesario. Estamos ahí. Venimos tejiendo, en este caso con el color crudo. Tomo la lazada normal, ingreso en el punto que me corresponde tejer. A ver que no... Ahí. En el punto que tengo que tejer normalmente. Y yo haría la lazada y tejería. Pero antes de tomar esa lazada, yo voy a tomar el color que tengo que ir subiendo. Entonces lo paso por arriba de la aguja, de adelante hacia atrás. Y recién ahí tomo mi hebra con la que estoy tejiendo. Y paso por toda esa parte, más la lazada como debería ser correspondiente. Y después termino mi vareta en forma normal. Rectifico ahí cómo queda la hebra para que no quede ni demasiado suelta ni demasiado tirante,
Y sencillamente ahora voy a dar vuelta a mi tejido y voy a hacer como vengo haciendo siempre. Mi vareta, mi falsa vareta, así directamente. Pongo el marcador y yo ya sé que este marcador rojo, yo lo preferí rojo, ustedes lo pueden preferir del color que quieran. ¿Ven cómo ya quedó a esta altura? Entonces, cuando dé las otras dos vueltas que corresponden a este color, recién ahí haré la nueva subida y el cambio de color, porque cuando vuelva de nuevo a este marcador ya me toca subida y cambio de color. El proceso es exactamente el mismo, la única diferencia es que el último paso de la vareta lo voy a hacer con el color que corresponde al nuevo color. ¿Estamos? Entonces, el marcador rojo nos marca que cada vez que llegamos a él, o tenemos que subir y cambiar de color. Y de esta manera se van a evitar tener que andar cortando hebra y teniendo un montón de hebras para después esconder. Les vuelvo a repetir, si ustedes prefieren hacer en forma tradicional, cortando y tomando hebra, cada uno tiene su opción. Yo les doy la opción de cómo hacerlo si no lo quieren de esa manera. ¿Estamos? Entonces solamente van a tener la de inicio y cuando terminen los 4 bloques, porque van a ser 4 bloques de color, 2 de un color y 2 de otro, y solamente van a tener el de inicio y el del final, si lo hacen de esta manera. Muy bien, entonces continúo tejiendo esta última vuelta de varetas y la siguiente va a ser de punto red, y ahí vuelvo al marcador rojo donde les muestro nuevamente subir hebra y cambio de color. ¿Estamos? Nos vemos en esa oportunidad. Muy bien, ven, acá ya llegamos, estoy en el punto red, que es la cuarta hilera de este color. Hice una vareta, hago una cadena y ahora me toca la última vareta, dejando un punto de separación donde está justo el marcador rojo. Entonces, la vareta normal sería meter ahí, sacar, pasar ahí y pasar ahí, ¿sí? Pero nosotros necesitamos, por un lado, volver a subir el color verde agua y a su vez cambiar de color, porque ya nos toca cambio de color. Entonces vamos a enlazar, vamos a meternos donde va la vareta. Primer paso, vamos a dejar esa ahí. Primer paso, tomamos nuestra hebra, que es la que tenemos que subir, ahí. Tomamos nuestra hebra y la pasamos por arriba, desde adelante hacia atrás, esa hebra. Y ahora vamos a hacer el primer paso, pasando ahí y ahí de nuestra vareta. El primer paso cumplido. Chequeamos. Primer paso cumplido. Y ahora que ya la tenemos arriba, vamos a tomar esa hebra con la que tenemos que cambiar el color y terminamos, hacemos la lazada y terminamos con el nuevo color. Y eso es todo. Eso es todo. Después ajustamos un poquito la hebra que acabamos de dejar. Ahí vamos a girar el tejido. Vamos a tomar la hebra con la que tenemos que tejer. Ingresamos ahí donde tenemos que tejer, como siempre, sin cadena ni nada. Ahí hacemos medio punto, hacemos otro medio punto y ponemos el marcador como venimos haciendo hasta ahora. ¿Ven?
Y así quedó cruzadas nuestras hebras. Perdón. Así quedaron nuestras hebras. Ven que no están tirantes ni mucho menos. Están subidas. Ahí no molestan porque después cuando se unan no molestan para nada. Bueno, y ahora es solamente una cuestión de volver a hacer las 4 hileras que corresponden a este color. Acuérdense, 3 de vareta, 1 de punto red. Acuérdense que en la segunda vuelta de vareta nos vamos a encontrar con este marcador que nos va a indicar que nos acordemos de subir la hebra, en este caso el color crudo, para que no nos quede tan abajo. ¿Por qué? Para que esta hilera esta hebrita que vamos subiendo no nos quede tan larga, porque si no nosotros estaríamos de acá hasta acá. Entonces, para que no nos quede tan larga, cada 2 vueltas, o sea, cada vez que llegamos a este punto, la vamos subiendo. Llegamos a este punto, la volvimos a subir. ¿Estamos? Entonces hacemos 2 vueltas, la subimos. Hacemos las otras 2 vueltas y la subimos y le cambiamos el color. Entonces, ahora hacemos otra franja de verde agua y otra franja más de color crudo. Y ahí sí cortamos nuestras hebras. Y volvemos a hacer otro paño exactamente igual. Bueno, muy bien. Hasta acá, ¿qué hicimos? Esta parte de acá. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 franjas, tanto para la delantera como para la espalda. Esto fue lo que hicimos. Hasta acá. ¿Qué es lo que tenemos que continuar? Ahora se los muestro con el que estamos tejiendo. Esta es la terminada. Ahora, ¿qué nos falta? Tenemos que emparejar. Y para emparejar tenemos que hacer estas vueltas de acá. Son muy poquitas vueltas, son 10, 11 vueltas. Estas y estas. Son todas en disminución y disminuye muy rápido. Muy rápido. Tenemos que hacer de este lado y del otro lado. Esto es lo que hicimos hasta acá. Una parte y la otra parte. O sea, delantera y espalda. Ustedes decidirán cuál es cuál, es indistinto. Entonces, como ven, este es el escote. Acá va a ir nuestra cabeza. Este es el escote. ¿Sí? Y lo que tenemos que emparejar, lo que vamos a tejer ahora, es para emparejar esta parte. A ver si la puedo mostrar bien. Esta parte, miren, ahí con la mesa se ve bien. Esto es lo que nosotros tenemos que emparejar. ¿Sí? Para que ustedes entiendan. Esto nos tiene que quedar toda del mismo largo. ¿Está claro? Entonces emparejamos de un lado y emparejamos del otro. Y después sencillamente es darle el largo que ustedes deseen. Muy bien, entonces ahora tenemos que seguir tejiendo. Acuérdense, la parte más chica, que es el escote, va hacia nuestra cabeza. ¿Eso qué significa? Muy sencillo. Eso significa que este lado y el lado del otro lado también, este lado es el que va a ir a nuestra sisa. ¿Sí? Acá va a ir nuestro brazo y acá es la unión de la sisa, del bajo manga, vamos a decir así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En estas dos, en la última casita, digamos, de cada lado, vamos a poner un marcador de puntos cualquiera y los vamos a unir. Porque esta parte va a ir unida ahora. ¿Sí? Ahí. ¿Ven? Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a poner un marcador de puntos para indicarnos que esa parte va a ir unida. ¿Ven? Así.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer desde acá, miren, para que ustedes entiendan. Este es el escote. Siguen en la línea de unión hasta abajo, ¿sí? Entonces, desde acá da igual si de la espalda o de la delantera, es indistinto. Desde acá vamos a tejer todo este lado. Nos encontramos con el marcador, seguimos tejiendo todo este lado hasta llegar a la otra punta. ¿Estamos? Si quieren se pueden poner marcadores, no creo que haga falta, pero si quieren se pueden poner marcadores. Miren, vamos a ponerle negro y blanco, así lo notan mejor. Vamos a poner un negro acá y un blanco de este lado. Entonces vamos a tejer desde acá, vamos a recorrer toda la extensión hasta este otro lado. Ahí pegamos la vuelta y volvemos y vamos y venimos y vamos y venimos hasta que no nos queden puntos. Y yo les aseguro que es sumamente rápido. Muy bien, entonces dijimos que vamos a empezar del marcador blanco, vamos a pasar por el marcador rojo y deberíamos terminar en el marcador negro. ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a tomar hebra. En este caso, como yo hago cambio de color, claramente me toca nuevamente con este color. No voy a sacar el marcador porque no me molesta. Vamos a tomar una hebra larguita. Vamos a hacer así con las dos hebras para que quede más asegurado. Suelta la hebrita corta y hago 1, 2 y 3 cadenas más. En total serían 4. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a tomar la lazada y tenemos que contar puntos. ¿Cuántos puntos? 3. Nosotros estamos acá en el medio. Acá tenemos 1, acá tenemos 2 y acá en la cadenita sería 3, ¿sí? En el cuarto vamos a hacer una vareta. Ya ahí ya nos comimos 3 puntos, miren ustedes. Muy bien, acá va una vareta, acuérdense que terminamos con el punto red, así que en cada cadenita va una vareta. Y así vamos a ir tejiendo el resto de la vuelta. ¿Hasta dónde? Hasta donde tenemos el marcador, ¿sí? Hasta donde tenemos el marcador que nos une ambas piezas a la altura de la sisa. Entonces vamos a ir tejiendo una vareta por cada espacio y una vareta por cada vareta hasta llegar un par de puntos antes del marcador. Así les digo cómo continuamos en esa parte. Bueno, muy bien. Acá ya llegamos hasta casi el marcador. Un dato a tener en cuenta. Si hicieron la misma cantidad de puntos, terminaron con 50 puntos, que representaron 25 casitas de punto red, ¿sí? Entonces, hasta acá tienen que hacer 47 puntos. Si no, si hicieron la cantidad de puntos que ustedes tuvieron, por el motivo que sea, son 3 menos de los que terminaron. ¿Estamos? Entonces, continúo. Muy bien, una vez que llegaron acá, ¿qué vamos a hacer? Llegamos a la unión. Fíjense que no se les haya retorcido. A ver acá que me quedó la hebra de este lado y molesta. Ahí estamos. El marcador lo dejo ahí porque me es más cómodo de esa manera. Muy bien.
tomamos lazada, metemos en el hueco, sacamos hebra y hacemos una pasada, o sea, una vareta sin terminar. Tomamos lazada nuevamente, nos vamos al hueco ya del otro lado, tomamos hebra y nuevamente hacemos una vareta sin terminar. Una vez que tenemos ahí cerramos las dos varetas juntas y ahí tenemos nuestra disminución. ¿Estamos? Y ahora vamos a seguir tejiendo. La cantidad de puntos debería darnos la misma cantidad de puntos que del otro lado, que en este caso fueron 47 puntos. Eso lo pueden ir chequeando, cosa de darse cuenta de no perderse, no olvidarse de ningún punto. Entonces hacemos 47 puntos de este otro lado y les digo cómo terminar y cómo continuar. Algo que pueden hacer es en esta unión, en este punto acá, que es donde confluyen las dos varetas, ¿ven? Donde están las dos varetas, ahí pongan un marcador porque les va a servir en la siguiente vuelta. Entonces termino esta hilera y les muestro cómo terminar. Bueno, muy bien, ya hice las 47 varetas de este otro lado. Y fíjense lo que sucede. Por eso les digo, ustedes fíjense, si hicieron la misma cantidad de puntos son 47. Si no, repiten la misma cantidad de puntos que hicieron del otro lado, que son la cantidad de puntos totales de la última vuelta menos 3. Y acá pasa exactamente lo mismo. Miren, yo hice 47 y acá tenemos 1, 2, 3 y el agujerito del aumento anterior, las dos cadenas, ¿sí? Está perfecto. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vareta doble. Una vareta doble es 2 lazadas en la aguja, nos metemos ahí, sacamos hebra, sacamos 2 una vez, 2 por segunda vez y 2 por tercera vez. ¿Está? Eso reemplaza las 4 cadenas que hacemos al inicio. Al inicio y al final de cada una de estas vueltas de los costados se inician con 4 cadenas y se terminan con vareta doble, o sea, con 2 lazadas. Por eso se llama doble. ¿Estamos? Muy bien. Giramos el tejido porque seguimos tejiendo en ida y vuelta. Y como ya les dije, vamos a subir con 4 cadenas. 2, 3 y 4. Y nuevamente nos vamos a pasar 3 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos una vareta. ¿Estamos? Siempre al iniciar iniciamos con 4 cadenas y al terminar con vareta doble. ¿Estamos? Y nos pasamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto hacemos la vareta. En este caso vamos a tener 42 varetas. Ajá, ya no tenemos 47, tenemos 42. ¿Por qué? Porque ahora la disminución es mayor. Solamente en la primera vuelta disminuimos 3. A partir de ahora disminuimos 5 puntos de cada lado. Por eso les digo, es muy rápido. Antes aumentábamos de a 2, ahora disminuimos de a 5. 3 acá y ahora les muestro cómo disminuir las otras 2 en el medio. Entonces, hago 42 varetas y les muestro cómo continuamos. Bueno, muy bien. Antes que nada, disculpas por mi voz, pero me estoy recuperando de una gripe muy fuerte que me agarró. Muy bien. ¿Ven por qué les digo de poner el marcador? Acá ya hice la número 42, la vareta número 42. Acá tengo el marcador que es de la disminución de la vuelta anterior. Tengo que pasar uno antes del marcador
Y en este es donde voy a hacer la vareta. ¿Ven? Acá terminé la vareta, la número 42. Del marcador paso 1 y en el anterior, ahí voy a hacer una vareta sin terminar. Ahí una vareta sin terminar. Hago una nueva lazada y pasando el marcador, dejo uno. En el siguiente voy a hacer la otra vareta sin terminar y ahí voy a hacer que terminen las dos juntas. Y nos va a quedar un hueco, sí, pero está perfecto ese hueco. Tiene que quedar un hueco, ¿ven? Ahí está perfecto que quede ese hueco. Voy a cambiar el marcador de lugar, así no pierdo la referencia, porque en las vueltas que le siguen tengo que hacer exactamente lo mismo. O sea, voy a terminar acá mi última vareta de este lado. Acá voy a hacer una vareta sin terminar y del marcador 2 para allá voy a hacer la segunda vareta. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahora voy a hacer 42 varetas nuevamente de este otro lado. Entonces, en la vuelta que le sigue, ya no van a ser 42, van a ser 37. Y en la vuelta que le sigue, vamos a repetir el de punto red, donde vamos a tener que hacer 32 puntos, que significa 16 casitas o 16 huecos. Y así vamos a ir disminuyendo. Yo igual les voy a mostrar toda esta parte, así después ya la tienen completita esta parte y después pueden hacer solitas la segunda parte, y si tienen alguna duda vuelven a ver esta parte del video. Pero es bastante sencilla una vez que lo entienden. Entonces, termino con mis 42 varetas de este lado y les digo cómo se continúa. Bueno, muy bien. Acá ya hice las 42 varetas y como ven me quedan 1, 2 y 3 puntos sin tejer. Entonces hacemos, recuerden, doble lazada, introducimos en el hueco y sacamos 2 una vez, 2 por segunda vez, 2 por tercera vez. Y ahí ya podemos dar vuelta al tejido. Subimos con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos lazada y pasamos 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer una vareta. Y ahora en esta ocasión vamos a tener 37 varetas hasta llegar a la disminución, que se las vuelvo a mostrar. ¿Ven? Que es muy rápido. Imagínense que teníamos 50 puntos. En la primera hilera hicimos 47, pero ya en la segunda hicimos 42 y después 37. Ven que va muy rápido. Vamos de 5 en 5 de cada lado del medio del marcador, descontando en todas las vueltas. Entonces llego al marcador y les vuelvo a mostrar cómo hacer esa disminución. Muy bien, acá ya hice mi vareta número 37 del marcador, dejo uno en este, tomo lazada y hago una vareta sin terminar, tomo una lazada y del marcador paso uno y en el siguiente hago la otra vareta sin terminar, ahí, y después termino todo junto y vuelvo a hacer mis 37 varetas. Ahí, 1, 2 y continúo hasta el final. Y ya les digo, no se olviden de pasar el marcador, más que nada para no perderse, más allá de que yo les digo cuántos puntos hay que hacer. Pero así no se olvida. De todas formas es fácil identificar. Ahí están las dos varetas que terminan juntas.
¿Estamos? Entonces, nuevamente hacemos 37 varetas desde este otro lado y terminamos con una vareta de 2 lazadas en este agujerito. ¿Estamos? Ahí hacemos 2 lazadas en la aguja, pinchamos ahí en el agujerito y hacemos la vareta doble o vareta en 3 tiempos o como les guste llamarla. ¿Estamos? Ahí. Y ahora tenemos que seguir la secuencia del punto que veníamos haciendo. 3 hileras de varetas y una hilera de punto red. Entonces, vamos a subir con nuestras 4 cadenitas. Y 4. Tomamos lazada. Pasamos 1, 2, 3. En el cuarto punto vamos a hacer nuestra primer vareta. Y ahí hacemos una cadenita. Pasamos un punto y otra vareta. O sea que es exactamente igual. Vamos a ir repitiendo así hasta tener en este caso 16 casitas o 16 agujeritos si lo tienes la 15 y acá hacemos la 16. Nos debería quedar perfectamente bien. Muy bien. ¿Qué pasa? La 16 no la tendría que haber terminado. ¿Ven? Voy a desarmar hasta ahí. Ahí. La 16 no se termina. ¿Está? ¿Por qué? Porque estoy del marcador, dejo uno ahí, la 16. Tomo lazada. Nuevamente paso uno y acá voy a hacer la otra vareta que termina junto con la que tenía en la aguja. Hacemos una cadenita y continuamos haciendo nuestro punto red. Y nuevamente deberíamos hacer 16 casitas. Ahí tenemos una, ¿sí? Nos quedaron 3. Hacemos doble lazada. Nos metemos ahí, salcamos. Ahí hacemos un paso, hacemos 2 pasos. Y cuando estamos por hacer el tercer paso, ahí agarramos nuestro color. Porque tenemos que seguir con la misma secuencia. Entonces tomamos una hebrita, dejamos una colita larga y ahí pasamos y hacemos el cambio de color. ¿Estamos? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenitas, giramos y lo que voy a hacer es, por un lado voy a cortar la hebra que acabamos de dejar, larguita. Acá no puedo ir subiendo porque no queda bien, ¿está? Y lo que voy a hacer es un nudito simple, nada más que para que no se corra y no se desarme. Después lo voy a esconder. Ahí un nudito, si quieren pueden hacer un nudito más, pero no lo aprieten. No lo aprieten. Ahí. Ajusten pero no aprieten. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pasar nuevamente 3 puntos. ¿Cómo los contamos? Sencillo. Uno acá. Uno en el espacio. Son 2. Otro en la vareta. Son 3. Acá, en este hueco, es donde tenemos que meternos. Y ahí hacemos nuestra primer vareta. Y después vamos a ir haciendo una vareta sobre cada vareta y una vareta en cada espacio. Y nos debería dar en esta ocasión 27 puntos, 27 varetas. Entonces hago 27 varetas y nos volvemos a juntar. Bueno, acá hice 26, este es el 27. Y acá tengo el marcador
un punto en el segundo antes, es donde tengo que hacer la vareta sin terminar. Paso el marcador, acá un punto, en este tengo que hacer la vareta sin terminar. Ven que da perfecto. Y ahora nuevamente cuento 27 varetas en esta hilera. Vamos a pasar el marcador. Ahí. Entonces termino con las 27 varetas. Hago la vareta con doble lazada, o sea, la vareta en 3 pasos. Vuelvo a hacer 3 cadenas. En esta ocasión voy a tener 22 varetas. ¿Estamos? Y nos volvemos a unir acá porque quiero que esto les quede bien claro. Muy bien, nos vemos. Ven, acá ya hice mis 27 varetas. Y acá quedaron 1, 2 y 3. Hago mi doble lazada y mi vareta doble o vareta de 3 pasos. Y nuevamente giro el tejido. Ven cómo se van acortando las hileras. Muchísimo, muchísimo. Nuevamente subo con 4 cadenas. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 en la cuarta. Empezamos con 22 varetas ahora. Hago las 22 varetas y nos vemos en el medio. Muy bien, acá ya hice las 22 varetas y nuevamente dejo uno anterior. En este voy a hacer mi vareta sin terminar. Tomo lazada y del marcador paso 1 y en el siguiente hago la otra vareta sin terminar y las termino todas juntas y continúo tejiendo. Pasamos el marcador, eso más que nada para que ustedes lo tengan bien clarito, no se pierdan ni se olviden de hacer esta disminución. Importante. Muy bien. Entonces, en esta vuelta, que es la segunda de varetas, vamos a terminar con 22 varetas. 3 puntos antes del último hueco vamos a hacer la vareta de doble lazada. Subimos, damos vuelta el tejido, subimos con 4 cadenas y vamos a hacer 17 varetas. Ya en la siguiente son 17 varetas. La disminución de acá, terminamos con otras 17 varetas. 3 puntos antes hacemos la vareta de doble lazada, giramos el tejido y nos encontramos ahí para hacer la última vuelta de este color crudo, donde tenemos que hacer casitas o punto red o como más les guste decirlo, ¿sí? Así hacemos las últimas 3 vueltas, 4 en realidad, con la del cierre final juntas. Entonces hago termino esta hilera, hago la tercera y nos volvemos a ver. Bueno, acá ya hice, ven, 1, 2 y la tercera vuelta de solo varetas y ahora nos toca de casitas o de punto calado o punto red, ¿sí? Ven cómo se achicó enormemente. ¿Estamos? Ahora, en esta última vuelta de este color crudo, en este caso, si ustedes lo hacen de un solo color, claramente no necesitan ni cortar ni cambiar de color. Hacemos 4 cadenas y nuevamente pasamos 1, 2, 3. En el cuarto punto hacemos nuestra vareta, cadena y hacemos una casita. Dos casitas. Tres casitas.
4, 5. Y ahora tendríamos que hacer la sexta casita. La sexta casita tendría que ser acá. Pero acá es donde tengo que hacer la disminución. ¿Ven? Acá está el marcador. Uno acá, ahí. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer la casita. Pero vamos a hacer sin terminar la vareta. Tomamos la lazada. Pasamos el marcador. Acá está el marcador. Este no, acá vamos a hacer la otra vareta para hacer nuestra disminución. Ahí hacemos cadena, pasamos uno sin tejer y hacemos nuestra primer casita de este otro lado. Vamos a pasar el marcador. Ya nos quedan nada. Nos quedan cambiar de color. Hacemos 2 vueltas más una de cierre. Nada. Muy bien, ahí hacemos una casita. Y ahora verificamos estar 3 antes. 1, 2, 3. Perfecto. Hacemos 2 lazadas. Hacemos una pasada. 2 pasadas. Y cuando vamos a hacer la tercera es donde tenemos que agarrar nuestro otro color. Dejando una hebrita larguita. Y hacemos allá. Y pasamos esa última parte. Vamos a hacer una cadenita como para sostener. Cortamos nuestra hebra, la que dejamos, también larguita. Vamos a unir las hebras cortas. Vamos a ajustar ahí un poquito. Vamos a hacer un nudito simple. Ya les digo, ajusten pero no frunzan, no aprieten. Otro nudito. Hacemos, damos vuelta el tejido. Habíamos hecho una cadenita, vamos a hacer 3 más. 1, 2 y 3 más. Y vamos a continuar con nuestro. Muy bien, vamos a continuar. Tomamos lazada. Tenemos que dejar 3 puntos, como siempre. 1, 2, 3. En el cuarto hacemos vareta. ¿Cuántas varetas tenemos que hacer hasta llegar al medio? Solamente 7. Ahí tenemos una. Tomamos lazada. Ven que acá está el marcador. Un punto acá. En este tenemos que hacer la vareta sin terminar. Tomamos lazada, pasamos el marcador. Acá hay un punto. En este tenemos que hacer nuestra vareta. Yo sé que lo repetí 8900 veces, pero quiero que quede absolutamente claro, porque si no, no les va a dar ni la cantidad de puntos ni el formato. Muy bien, entonces hacemos nuevamente 7 varetas. Última vareta, chequeamos, tenemos 1, 2, 3, perfecto. Hacemos 2 lazadas y en el hueco hacemos nuestra vareta doble, o sea de 3 pasos. Giramos el tejido, miren qué chiquitito nos ha quedado. Subimos con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y ahora pasamos 1, 2, 3 en el cuarto, hacemos la vareta. ¿Cuántas varetas tenemos que hacer? Solamente 2. 1 y 2 varetas. Ya acá, ven, acá tenemos que hacer la vareta sin terminar. Pasamos el marcador. Acá hacemos la vareta sin terminar. Y hacemos 1 y 2 varetas. Y por lógica nos quedaron solamente 3
varetas acá. Miren, 1, 2, 3. Perfecto. Ahí hacemos nuestras varetas doble. ¿Y qué nos queda ahora? Solamente cerrar. ¿Cómo cerramos? Fácil. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y sencillamente vamos a hacer un punto deslizado en el hueco de acá, porque nos pasamos las 3 varetas de acá más las 3 varetas de acá. Ahí hacemos una cadenita al aire y ya podemos cortar. Y se terminó el lado. Ven que yo les dije que es muy cortito. Ahora les muestro exactamente qué fue lo que fuimos tejiendo. Bueno, miren, ¿ven? Acá está el marcador blanco. Por acá comenzamos con este color. Fuimos hasta acá. Volvimos todo del blanco al negro. ¿Se acuerdan? Que habíamos puesto los marcadores blancos y negros. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Toda esta parte. Toda esta parte. Y emparejamos acá. ¿Ven? Esto es lo que hicimos. Nosotros estábamos acá. Miren, nosotros estábamos así. Entonces, hicimos esta parte. ¿Qué nos falta? Hacer del otro lado exactamente igual. Exactamente igual. Entonces, vamos a hacer las mismas vueltas con los mismos números de varetas, las mismas disminuciones, tal cual. Y así nos queda esta parte de acá. Eso es lo único que falta. Miren cómo queda derechito. Después acá se levantan los puntos y se hace del largo que uno quiere. Si es que lo quiere alargar o lo quiere así y lo deja así, le hace una terminación. Eso va en gusto. Entonces voy a repetir del otro lado lo mismo que hice acá. ¿Sí? Del marcador blanco al negro. Bueno, acá ya terminamos con toda esta parte que agregamos, digamos así, con las sisas. Ya está todo emparejado. ¿Ven? Ya está todo en su nivel, de un lado y del otro. ¿Ven? Estas son las hileras. Si ustedes ven acá, en el marcador, esto es lo que hicimos, ¿sí? Que después hace que esto quede recto. Habíamos terminado acá, ¿sí? Miren, ahí para que lo vean bien. Ahí, nuestro tejido estaba así. Con estas últimas vueltas que hicimos, logramos que se emparejara. Eso para que ustedes se entiendan bien. Muy bien. Ahora, varias cositas. Primero, donde hicieron la unión, que pusimos el marcador donde unimos ambas piezas e hicimos esta parte de disminuciones para emparejar, esa parte sí o sí queda en la parte del costado. Porque si bien la unión en sí no se nota, pero la parte, digamos, que hicimos la primera parte, esa es la que va en el centro. ¿Sí? Eso por un lado. Por eso los marcadores. ¿Yo qué hice? Con estos marcadores me marqué no solo la parte que va de frente, o el derecho si quieren de la prenda, sino que en este caso también marqué la parte que va delantera. ¿Ven? Porque en la parte de atrás no le puse un marcador. Entonces así lo tomo como referencia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer las asas. Perdón, las tiras de los hombros. ¿Sí? No son asas de bolsos. Son breteles. Y para hacerlo prolijo,
lo ideal es que siempre, si empezamos del frente de nuestra delantera, el otro lado también lo hagamos de la misma manera. Es más que nada para eso. Y en el caso de que le quieran hacer una decoración, ya sea acá o donde sea, distinta en la delantera que en la espalda, tenerlo ya identificado de antemano. Bueno, ahora lo que les voy a explicar entonces de este otro lado, que todavía no lo hice, es el bretel, que se los vuelvo a mostrar acá. El bretel, que es muy sencillo, son solamente 4 puntos. Parece súper complicado, pero son solo 4 puntos. Y en mi caso hice solamente 30 vueltas. Que se hacen muy rápido porque son 4 puntos. Con todo medio punto. Nada más que uno es medio punto normal y el otro es medio punto extendido. Es un punto que ya está la explicación en mi canal. Por si lo quieren ver, se los dejo por acá. Muy bien. Son muy poquitas vueltas. Se levantan los puntos de acá. Se teje. Se une. En este caso lo uní con aguja. Con aguja de coser lana. Y después hice esto, que también ya lo hicimos en otra oportunidad, que son 2 cadenas y 2 varetas en el mismo lugar y después unimos con punto deslizado. Igual se los voy a explicar todo de este otro lado. Entonces acuérdense, por una cuestión de prolijidad, pero bueno, cada uno lo hace como quiere, que si empiezan del delantero, de este lado también empieza el del delantero. En este caso, si alguien quiere saber, estas 30 hileras me representaron unos 14 centímetros y medio aproximadamente, 15 centímetros de punta a punta. Y hasta acá el largo de la remera con el bretel me estaría dando unos 42 centímetros, 42 y medio aproximadamente. Ahí, 42 y medio. Y el ancho que me ha dado hasta acá es de 50 centímetros. Muy bien. Es bien holgadita, la verdad es que lo mismo que acá, el bajo manga les queda bien grande, porque si ustedes lo toman desde acá, desde el bretel, imagínense que estamos hablando de una abertura de 22 centímetros casi. Bueno, muy bien. Dadas ya todas las cuestiones, les voy a enseñar cómo hacer el bretel. Muy sencillo, no lo voy a hacer completo, solamente les voy a enseñar cómo tomar acá los puntos, cómo se hace el punto en sí. Ustedes harán la cantidad de vueltas que les sea necesaria y después lo unen, ya sea tejiendo o cosiendo, queda a gusto de cada uno del otro lado. Solamente les voy a explicar cómo tomar acá y cómo hacer el punto. Y decoración de acá, la verdad es que no sé si ustedes quieren, yo se los explico, pero realmente es muy sencillo. Así que no lo quiero hacer mucho más largo. Vamos manos a la obra con los últimos detalles. Bueno, muy bien, acá estamos, como les dije antes, con el marcador. Estoy en mi delantera. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tejer sobre la primer vareta, o en este caso son cadenas de subida, pero es lo mismo, de la primer vuelta. Voy a utilizar acá, y de acá sale el bretel, ¿sí? Entonces tomamos una hebra, dejan una colita larga para que sea más sencillo. ¿Y dónde vamos a picar? Miren, acá está la vareta. Vamos a empezar acá, que viene a ser como la cabecita acá, como la cabecita de la vareta de la vuelta 2, digamos, ¿sí? Acá. Ahí vamos a arrancar. Vamos a tomar hebra. Pasamos. Hacemos una cadenita para ajustar. Y ahí mismo hacemos un medio punto. A ver, que me quedó chiquito. Un medio punto.
Ahí estamos. Un medio punto. Ahora vamos a hacer dentro de la vareta, dentro del hueco acá, ahí, así lo puedo abrir para que ustedes lo vean, ahí, una y dos varetas, perdón, medios puntos o puntos bajos. Y acá, en este huequito que se nos hace acá, vamos a hacer el último punto bajo. Si ustedes lo quieren hacer más ancho, háganlo más ancho, ¿sí? Háganlo de 6 si quieren, eso queda a gusto de ustedes. La única recomendación que para que les quede bien y no tengan que andar pensando con qué punto tengo que empezar, hagan puntos pares. 4, 6, 8, 12, sean puntos pares. Por eso yo acá puse 4. Hacemos una cadenita de subida, la apretamos bien porque en realidad no es que necesitamos altura, y hacemos nuevamente 4 puntos, 4 medios puntos o puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Agarren las 2 hebritas. Muy bien. Entonces, si levantamos 4 puntos, hicimos 2 vueltas de medios puntos. Una cadenita de subida, que es más que de subida, es de atraque. Damos vuelta al tejido. Y ahora, quiero que presten atención. El primer punto lo vamos a hacer acá, medio punto común. Y el segundo punto lo vamos a hacer no acá, sino justo abajo. Por eso hicimos 2 vueltas de medios puntos. Entonces, no acá, sino acá abajo. Allá. El siguiente lo hacemos normal, tomando las 2 hebras, Y el que le sigue, nuevamente, no acá, sino acá abajo. ¿Ven? Una cadenita que, les vuelvo a repetir, es más que nada de atraque. Dan vuelta. Nuevamente, un medio punto normal. Un medio punto no acá. Miren, normalmente lo tomaríamos acá, pero nosotros lo vamos a tomar acá abajo, ¿sí? Entonces, de esta manera, estamos intercalando los puntos bajos normales y comunes con los puntos bajos extendidos. ¿Ven? Tendría que ir ahí, pero vamos a ir acá. Nuevamente una cadenita. Giramos el tejido. A ver, que lo voy a girar para el otro lado, así no se me enreda tanto. Muy bien. Se los muestro una vez más. Acá, ¿ven por qué les digo que hagan puntos pares? Porque así no tienen que pensar. Siempre empiezan con medio punto común, normal. Y van a terminar con el medio punto extendido. Y así se intercalan todas las vueltas. Nuevamente, acá, miren, se los abro para que lo vean. ¿Ven? Ustedes tendrían que picar acá si hicieran un punto normal. Pero vamos a picar acá abajo para hacer un medio punto extendido. Ahora uno normal. Que se me enredó. Y el último, uno extendido. Ven que es muy fácil, muy rápido. No tiene mucho sentido que me detenga en hacer este punto ahora con ustedes. Ven que queda, a mí me pareció muy bonito, algo distinto. Miren, no tiene derecho ni revés. Ven que se ve igual de un lado que del otro. Queda realmente muy bonito, queda muy resistente, no se estira tanto como el medio punto normal y ni hablar de varetas, ¿sí? Entonces me pareció muy práctico para hacer. Ahora, otra cosa, ¿cómo cuentan las vueltas? Los agujeritos, miren, estos agujeritos que se hacen solos nos indican las vueltas.
Miren, ven acá, yo les dije que hice 30 hileras. ¿Cómo nos damos cuenta? Contando los agujeritos. Entonces, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ustedes van a decir, pero me dijiste 30. Sí, claro, porque los agujeros se hacen una vuelta por medio. ¿Estamos? Entonces tienen 15 agujeros, son 30 vueltas. Tienen 20 agujeros, son 40 vueltas. Y si no, claramente las pueden anotar. Bueno, hacen de la extensión que a ustedes les quede bien. Para que tengan una idea, yo la primer musculosa, la lila, la hice con 40 vueltas y resultó que me quedó un poco baja para mi gusto, así que la modifiqué y la puse 30 vueltas. Así que eso va en gusto de cada cual. ¿Estamos? Muy bien. Ahora les muestro solamente a modo de muestra cómo es el tema de... bueno, acá se tiene que unir, en esta parte se une igual que empezamos acá, con la vareta así de costado, igual van a unir en toda esta parte hasta acá, la tira. Muy bien, entonces a partir de acá, ¿qué vamos a hacer? En este caso yo lo que hice fue lo siguiente. Subí con 3 cadenas, después hice en el mismo lugar 1 y 2 varetas, con lo cual con las 3 cadenas más las 2 varetas tengo 3 varetas, ¿sí? Me salto toda una hilera y en esta es donde hago el punto deslizado. Nuevamente subo con 3 cadenas. Ustedes fíjense si les quieren hacer con 3 o con 2, Después hacen las 2 varetas, pueden hacer 3, o sea 4 en total, eso también va en gusto. Aquí se me enreda, ahí está. Paso nuevamente toda una hilera, en esta me uno, allá, con punto deslizado. Y así voy escondiendo las hebras también de los cambios de colores. Lo muestro una vez más. Paso toda esta hilera y me uno acá. ¿Ven? Y así les va quedando con todas las hebras escondidas. ¿Estamos? Así fue como lo hice yo de este otro lado, escondiendo todas las hebritas que habían quedado por la subida. ¿Está? Muy bien. En cuanto al largo, ya les digo, esta, si yo me la mido, que soy un talle L, un M tirando a L, me llega justo en la cadera, así como está. Si ustedes lo quieren más largo, entonces se van a una de las uniones cualquiera, acá por ejemplo, ven que acá está el medio, bueno, en la unión, a partir de acá, con el color que quieran, porque es indistinto cualquiera que quieran, supónganse que quieran con crudo, muy bien, sencillamente se unen ahí, suben con 3 cadenas y hacen 2 varetas más. ¿Estamos? Ahí lo ajusto. Muy bien. Pasan sin cadena ni nada al otro hueco y hacen otra vez 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Pasan al siguiente hueco y 3 varetas.
y esa es la manera de levantar los puntos. Van a ver que hay huecos un poco más chicos y otros un poco más grandes, pero en todos levanten 3 varetas, ¿sí? Si lo prefieren con media vareta, eso va en gusto, pero van 3 en cada hueco. Eso compensa y no les queda volado. Hacen la cantidad de vueltas que quieran. Si quieren seguir con el dibujo, lo siguen. Si lo quieren hacer con otro punto, lo hacen con otro punto. Si quieren sencillamente hacer medios puntos y nada más, en fin, eso queda a criterio de cada uno. Yo ahora les voy a mostrar cómo hice yo la que ya terminé, que es la lila. Miren, acá fuimos levantando, como les indiqué, 3 varetas en cada uno de los huecos. Acá hice 3 vueltas, 3 hileras de varetas, una de punto red, 3 de varetas, una de punto red, y después hice 2 de varetas en crudo, y acá un punto, una media vareta y un medio punto, una media vareta, un medio punto en cada uno de los puntos. Eso es todo. En el caso de la verde agua, acá estamos con la verde agua o turquesa, algunos me dicen que se llama. Muy bien, levantar los puntos es igual. Hice esta y 2 más, no 3 más como en la otra, y una de punto red. No volví a continuar porque miren, de los 100 gramos me quedó esto. 100 gramos exactos de color crudo, utilicé toda la remera. El ovillo de turquesa era de 150 gramos. Y a pesar de haber hecho los breteles más el resto de la terminación, me sobró todavía un poquito, que hasta estoy haciendo una muestra de punto, pero me sobró un poquito. Entonces, acuérdense que en la de turquesa eran 150 gramos. O sea, pasado en limpio, utilicé menos de 250 gramos en total, breteles y terminaciones incluidas. Entonces, acá sí hice las 3 vueltas de varetas, más una de red, más una más de varetas, y después sí hice media vareta, un medio punto, media vareta, un medio punto, media vareta, un medio punto. No me pareció muy lógico extender el video para mostrarles esto que ya habíamos hecho, y esta terminación es demasiado sencilla, amén de que ya lo hice en otros trabajos. Si ustedes son de ver mis videos, saben que es una terminación que suelo terminar porque le da cierta firmeza y a su vez una terminación ondulada que queda muy simpática. Muy bien, espero que lo disfruten. Ya vieron lo lindo que queda. Hagan las combinaciones de colores que quieran o incluso háganlas en un solo color y les va a quedar hermosa. Entonces, si lo tejen, por favor, me lo comparten en mi cuenta de Instagram, así yo lo puedo ver, lo puedo compartir con el permiso de ustedes, y nos vemos en un próximo video. Esto es lo que se viene. Está recién comenzando, no les quiero mostrar demasiado, pero sí les quiero mostrar. Miren lo que es este cuello, que es un cuello doble, un cuello volcado, y yo les aseguro está hecho en crochet. Parece 2 agujas. Miren la elasticidad. Miren lo que es esto. Vean que tienen un derecho y un revés, pero en el derecho que se ve parece tejido a 2 agujas y es crochet. Así que no se pierdan los próximos videos porque se viene la temporada otoño-invierno. Y a su vez también ya saben que estoy preparando, hay algunos videos ya se están estrenando de lectura de patrones, incluso adaptaciones a las medidas que nosotros necesitamos.
¿Mm? Entonces, espero que se suscriban a mi canal, que me dejen algún like, todo eso me ayuda un montón. Nos vemos en un próximo video. Bye.